Bien, hermanos, como la mayoría recordará, nosotros nos encontramos desde hace varios meses trayendo una serie de clases en la escuela dominical que está relacionados con la iglesia. A lo largo de esta serie nosotros hemos tratado un grupo de temáticas, todas vinculadas al tema de la iglesia. Hemos visto la iglesia y su gobierno, hemos visto la iglesia y su misión, la iglesia y su adoración, entre otros temas, han sido varios. En nuestra última clase nosotros comenzamos a ver el tema de la iglesia y su disciplina. Básicamente es de esto de lo que comenzamos nosotros a hablar en la clase anterior, la iglesia y su disciplina. La semana pasada tuvimos un alto, pero ya hoy vamos a retomar este tema y esta va a ser la última clase sobre la iglesia y su disciplina y también sobre la serie de la iglesia como tal. Ahora, cuando hablamos de disciplina eclesiástica, nosotros nos estamos refiriendo a ese proceso bíblico a través del cual nosotros intentamos corregir el pecado no arrepentido de los miembros de un cuerpo local de creyentes. Y decíamos en nuestra clase anterior que el pecado es algo inherente al todo ser humano. Si todos tenemos que enfrentar la realidad del pecado en nuestras vidas, desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Incluso después de haber sido convertidos, nosotros tenemos que lidiar con la realidad de nuestro pecado. Eclesiastés 7:20 dice que no hay hombre justo que haga el bien siempre y nunca peque. Y primera de Juan 1:10 nos dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, Dios sabe la realidad o conoce la realidad en nuestras vidas de que el pecado va a estar presente en nosotros. Y Él ha hecho provisión en Cristo para que nosotros podamos lidiar con esa realidad. ¿Cuál provisión? Bueno, primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué cosa? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay gracia y hay perdón para nuestros pecados cuando nosotros los confesamos y vamos buscando reconciliación a los pies de Dios. El que encubre su pecado no prosperará, dice Proverbios 28:13, mas el que los confiesa y se aparta, ese alcanzará ¿qué cosa? Misericordia, misericordia. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona que profesa ser creyente no quiere confesar su pecado y no quiere apartarse de él? Bueno, es en este caso precisamente donde se hace a veces necesaria que la persona sea rescatada de su necedad. ¿Y cuál es la manera que Dios ha establecido que un creyente, miembro de una iglesia local, pueda ser rescatada de su necedad y de su obstinación en pecar? Bueno, precisamente es este proceso al que hemos llamado, al que la Biblia llama, la disciplina eclesiástica. Ahora, yo sé que cuando escuchamos el tema disciplina, lo menos que nos viene a la mente es a Dios tratando de rescatarnos a nosotros. Es decir, esa es la cosa que menos nos viene a la mente a nosotros. Siempre que hablamos de disciplina, estamos asociándolo generalmente con términos como severidad, castigo, rudeza, intransigencia y cosas por el estilo. Sin embargo, está muy claro en las Escrituras, y la Biblia nos deja eso muy en claro, que la disciplina no es otra cosa que una manifestación de amor de nuestro Dios. La disciplina es una manifestación de amor de nuestro Dios. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, nosotros leemos que la Biblia, el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celosa y arrepiéntete. ¿A quiénes Él castiga y reprende? A todos los que ama. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 6, se nos dice, el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La disciplina no es incompatible con el amor, como mucha gente a veces dice. La disciplina es más bien un fruto del amor y una manifestación del amor de Dios por nosotros. Dios solamente disciplina, según estos textos que estábamos viendo. Déjenme buscarlo, que hubo su dificultad ahí con él. Solamente disciplina a aquellos a quienes Él ama y solamente azota a aquellos a quienes recibe por hijo. Es decir, la disciplina no es incompatible con el amor. La disciplina más bien es un fruto y una manifestación de amor. ¿Por qué nos disciplina Dios? Nos disciplina precisamente porque nos ama.
Por la misma razón que usted, si ve a su niño de 5 años que está yendo para la cocina donde hay un sartén de aceite hirviendo, usted lo va a impedir, va a tratar de que su hijo no vaya para allá. Pero si el muchachito insiste e insiste en querer ir para la cocina y poner en peligro su vida, pues usted le va a disciplinar, porque usted no quiere que termine en una situación que pueda causarle daño. Y de esa misma manera Dios nos disciplina. Nos disciplina porque nos ama, nos disciplina porque no quiere que terminemos en situaciones que puedan ser más dañinas para nuestras almas. El móvil que hay detrás de la disciplina de Dios y el móvil que debe haber detrás de la disciplina eclesiástica es el amor. Ahora bien, ¿cómo, cuándo, dónde y por qué debemos hacer uso de la disciplina eclesiástica? Bueno, eso es lo que nosotros comenzamos a ver la semana pasada a la luz de las enseñanzas de un texto que es clave en este tema de la disciplina. Me refiero a Mateo capítulo 18, versículo 15 al 20. Voy a pedirle que nos movamos a este texto y voy a pedirle a alguien que por favor en voz alta y con claridad lea el pasaje para todos nosotros, para contextualizarlo en lo que hemos visto y lo que vamos a ver. Y decíamos en nuestra última clase que este texto es todo un tratado de la disciplina eclesiástica. Comenzamos a considerar en esa clase 6 aspectos, de los cuales vimos 3 relacionados con la disciplina eclesiástica. Estos aspectos son el lugar de la disciplina eclesiástica, el propósito de la disciplina eclesiástica, el agente de la disciplina eclesiástica, la ocasión para la disciplina eclesiástica, el proceso de la disciplina eclesiástica y la autoridad para la disciplina eclesiástica. Primero, estuvimos viendo el lugar de la disciplina eclesiástica. ¿Cuál dijimos en la clase anterior que es el lugar para implementar esta disciplina? La iglesia local. La iglesia es el lugar para implementar la disciplina. Según nuestro texto, el amonestado y la persona que amonesta son parte de algo a lo que Cristo llama eclesía. La eclesía o la iglesia. Y no está hablando aquí de la eclesía en el sentido universal, sino de la iglesia como una expresión local. Se refiere a la iglesia que puede reunirse en un lugar geográficamente, todos juntos, que puede escuchar un reporte, que puede incluso llegar a excomulgar a una persona, sacarla de la comunión. Y en ese sentido decíamos que esto tiene 2 implicaciones. Por un lado, que este proceso de la disciplina eclesiástica que vemos en Mateo 18 no está diseñado para implementarlo en ningún otro lugar fuera de la iglesia. No es algo para implementar en el trabajo, no es algo para implementar en la escuela, para implementar en la sociedad. Es un proceso diseñado para la iglesia. Y en segundo lugar, también decíamos que es la iglesia, y solamente la iglesia, el tribunal supremo que debe tratar los pecados de sus miembros. No hay ninguna otra estructura jerárquica por encima de la iglesia local que trate o que deba tratar con los pecados de sus miembros. No hay un concilio, no hay un obispo, no hay un papa, no hay una asociación, no hay un comité, nada. Debe tratar los pecados de un miembro de una iglesia local fuera de esa iglesia local. La iglesia es el tribunal supremo en asuntos de pecado. Ahora, en segundo lugar, vimos también el propósito de la disciplina. ¿Cuál dijimos que era el propósito de la disciplina eclesiástica? Restaurar o ganar al hermano. Restaurar o ganar al hermano. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, ¿qué cosa? Has ganado a tu hermano. El propósito es ganar al hermano. No es castigarlo por la deshonra que ha traído a nuestra iglesia. No es avergonzarlo públicamente. No es descargar nuestra rabia contra él por lo que nos hizo.
La disciplina eclesiástica, hermano, nunca es punitiva, es siempre restauradora. En tercer lugar, nosotros vimos también el agente de la disciplina eclesiástica. ¿Quién es la persona encargada por Cristo en este texto para implementar la disciplina eclesiástica? Pero sí, la iglesia en un sentido, pero de manera más específica, usted mismo. Si tu hermano peca contra ti, ve tú y repréndele estando tú y él solo. No los pastores, no los diáconos, no un comité de disciplina. El texto dice que esa es una responsabilidad tuya, tuya y mía. Mía no como pastor, sino como miembro de la iglesia. Hasta aquí entonces vimos la semana pasada el lugar de la disciplina en la iglesia, el propósito de la disciplina, ganar al hermano, el agente de la disciplina, usted mismo. Vamos a ver ya los tópicos que nos restan y vamos a entrar ya, esto es material nuevo. Vamos a estar viendo a partir de ahora la ocasión de la disciplina. ¿Cuál es la ocasión en la que se hace necesaria la disciplina eclesiástica? O dicho de otra manera, ¿qué es lo que debe mover a una iglesia a iniciar un proceso de disciplina eclesiástica a la luz de nuestro texto? Es una pregunta. ¿Qué es lo que debe motivar o catalizar que se inicie un proceso de disciplina eclesiástica? Exactamente. Ajá. Cualquier tipo de pecado. Cualquier tipo de pecado. ¿Cuál es la ocasión para la disciplina? Es el pecado. Y ahora vamos a entrar a ver con más detalle eso. Ahora es importante enfatizar, hermano, que es el pecado y solo el pecado lo que amerita un proceso de disciplina eclesiástica. Hay una diferencia entre un hermano que ha pecado y un hermano que ha hecho algo que a mí me disgusta. Son cosas muy diferentes. Imaginemos que el domingo próximo, cuando yo entro por ahí, me encuentro, déjame asegurarme que no hay nadie aquí de ese color, me encuentro una hermana con su pelo teñido de verde limón fluorescente. Espero que no haya nadie con el pelo teñido así. Pregunto, ¿sería pecaminoso que una hermana se tiñera su pelo de verde limón fluorescente? Definitivamente no, no sería pecado. Ahora, me gusta a mí el hecho de ver a alguien con un pelo verde limón fluorescente teñido. Bueno, quizás yo preferiría otros colores más discretos para eso. Pero el hecho de que a mí me disguste o me guste menos ese color de pelo no me da derecho a amonestar a esa persona o a decirle, quizás si es alguien con quien tengo confianza y me pregunta mi opinión, podría darle un consejo. Mira, yo te aconsejaría que te usaras un color más discreto. Pero eso sí me pregunta. Y yo le daría eso en son de consejo. Si la hermana no me oye o dice gracias, pero no quiero escuchar tu consejo, no habría ningún problema. Porque la hermana no está pecando. ¿Qué es el pecado según la Biblia? ¿Qué es el pecado? Una definición bíblica y breve. El pecado es transgresión de la ley. El pecado es transgresión de la ley. ¿Dice alguna parte en la Biblia que teñirse el pelo de verde es transgredir la ley? ¿Hay alguna transgresión de algún mandamiento? Por supuesto que no. En este sentido, hermanos, debemos ser muy cuidadosos. Y antes de lanzarnos a amonestar a alguien, debemos estar claros que aquello por lo que estamos amonestándole es un asunto pecaminoso y no un asunto de preferencia personal. Hay muchos asuntos que nos disgustan que la Biblia no prohíbe. No los prohíbe a pesar de que nos disgustan. Hay cosas que son simplemente preferencias personales. Cosas que nosotros preferimos y que otras personas las prefieren de otra manera. No, tú no te levantas a las 4 de la mañana a orar. No, me levanto a las 8 y oro. No, tú no lees 5 capítulos diarios. No, leo uno y trato de meditar lo más que puedo en eso y tratar de sacar una enseñanza para mí. Yo hago las cosas diferentes a ti. No estoy pecando. Tú tampoco estás pecando al hacerlo como lo haces. Pero ni yo debo imponerte mi forma, ni tú debes imponerme la tuya. Antes de ir a amonestar a alguien, debemos preguntarnos, ¿cuál es el mandato o principio puntual de las Escrituras que esa persona está transgrediendo? Si no hay una respuesta clara para eso, hermano, entonces reconsidere la idea de si de verdad debe ir
amonestarlo. Porque esto solo es válido si tu hermano peca, si tu hermano peca. Ahora bien, debemos añadir que Mateo 18 no está enseñando tampoco que cada vez que un hermano peca tenemos la obligación de salir corriendo e ir a amonestarlo detrás de él. Hay gente que se toma esto a la tremenda y hay que aguantarlo porque quieren salir detrás de todo el mundo a amonestarlo, nada más que hay quien comete el menor desliz. Ni siquiera le dan la oportunidad a la gente de reflexionar sobre lo que ha hecho y de pensar. No cualquier pecado merece una amonestación. Por el contexto de Mateo 18 está claro que se está hablando de un pecado inconfeso y no arrepentido. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Está claro que hasta ese momento esa persona no había concientizado su pecado ni había manifestado síntomas de arrepentimiento. Pero el punto es que a veces no damos oportunidad para que la persona se arrepienta o para que la persona considere lo que ha hecho. No siempre, hermano, y esto es algo que todos lo hemos experimentado, no siempre que pecamos somos convictos de pecado en el mismo momento en que lo hacemos. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nosotros estamos teniendo un mal día y alguien se acerca y le damos una respuesta quizás no todo lo gentil que pudiéramos darle? Y luego cuando llegamos a la casa en la noche, nos sentamos y decimos, wow, a mí me parece que yo no fui todo lo gentil que pude haber sido con este hermano. Y entonces le hacemos un texto o hacemos una llamada, hermano, perdóname porque creo que fui no gentil contigo. Pero hay que dar un tiempo, una oportunidad a que el Espíritu Santo haga su obra. Es el Espíritu Santo quien redarguye. En ese sentido, no siempre hay que correr de inmediato detrás de la persona que ha pecado a confrontarlo de una vez. A veces hay que ser paciente, hay que dar oportunidad a que el Espíritu haga su obra. De hecho, lo más probable es que si salimos corriendo detrás del hermano, sin dar ni siquiera una oportunidad después que cometió el error, casi con toda certeza, no va a recibir la amonestación de la mejor manera. En Proverbios capítulo 15, versículo 23, se nos dice, la palabra dicha en su tiempo, cuán buena es. Y el mismo Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, yo tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Hermanos, no importa que lo que vamos a decir sea verdad. A veces también hay que coger el momento apropiado para decirlo. Así que antes de iniciar un proceso de amonestación, debemos estar seguros primero de que el hermano ha pecado, y no es una percepción nuestra o una preferencia, y también debemos ser sabios y pacientes al escoger el momento apropiado. Ahora bien, es importante que ser pacientes y sabios para usar el mejor momento para la amonestación no implica que usted va a dejar de ser fiel a este asunto y a este tema que Dios ha puesto en sus manos. A veces usamos la prudencia o la sabiduría no para matizar este deber, sino para ser negligentes en el cumplimiento de este deber. Pero aquí el deber es que si tu hermano peca, tú vayas y lo exhortes o lo reprendas. Por tanto, tu prudencia y tu cuidado no deberían ser usados nunca para dejar de cumplir ese deber. Si tu hermano peca, tú tienes el deber de ir. Debemos saber ahora, y es algo que mencionaba el hermano Javier, también, que no todos los manuscritos incluyen si tu hermano peca contra ti. Porque hay personas que dicen, mira, el texto dice, si tu hermano peca contra ti. Si no es contra ti el pecado, tú no tienes que ir, ni tienes que amonestarlo, ni tienes que hacer nada. Obviamente, uno puede entender que esta es una traducción apropiada, y hay manuscritos que lo tienen, otros que no, y hay traducciones que ponen el contra ti y otros no, pero debo aclarar, hermanos, que sea que estaba en los manuscritos más antiguos o no, debemos entender que Mateo 18 no es el único texto que nos habla del deber de amonestar a nuestros hermanos. Por tanto, el pecado no tiene que ser contra ti para que tú te involucres con el hermano. Y hay otros textos que enseñan esto con claridad. Por ejemplo, está Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno es, déjeme ver si lo puse. Exacto. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. No tiene que ser el pecado contra mí. Santiago capítulo 5, versículos 19 al 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Así que no necesitamos que el hermano peque necesariamente contra nosotros para sentirnos en el deber de ir
y tratarle de hacer volver de su error. Así que hasta aquí hemos visto el lugar de la disciplina, el propósito de la disciplina, el agente de la disciplina, la ocasión de la disciplina. Veamos ahora el proceso de la disciplina según lo que nos enseña Mateo capítulo 18. El proceso de la disciplina. Alguien que lea, por favor, versos del 15 al 17. ¿Cuál es el proceso ordenado por Cristo aquí para la disciplina? Bueno, un proceso sencillo que consta de 4 pasos. ¿Cuáles son esos pasos a la luz del texto? ¿Cuáles son? Porque están muy claramente establecidos ahí. Primero, exactamente, ir en privado. Segundo, buscar testigos. Ajá. Tercero, decirlo a la iglesia. Y cuarto, ¿cómo? Exactamente, la excomunión. Estos son los 4 pasos. La amonestación privada, la involucración de testigos, la reprensión pública y la excomunión. Primero, la amonestación privada. Si nos percatamos que hay un hermano en una situación que amerita amonestación, como acabamos de ver, que hay un pecado puntual y objetivo en su vida, nuestra responsabilidad es ir a donde está el hermano y amonestarle. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. ¿Pero cómo? Estando tú y él solo. Hay un deber, es el deber de ir. El verbo ve, de ir, es un presente imperativo. Eso significa que es una orden. No es un consejo, no es una recomendación, no es una opción. No es una opción ver a tu hermano en pecado y decir, bueno, yo lo estoy viendo, pero yo soy responsable de hacer esto, pero no, yo no lo voy a hacer. No, usted es responsable. Usted es el encargado de ir en la primera línea de batalla contra el pecado de su hermano. Imaginemos que se nos informa que aquí en el hotel un terrorista ha colocado una bomba y hay varios rehenes. Así que llaman al equipo antiexplosivo de los SWAT para resolver el asunto. Pero este equipo de élite, que es responsable de desactivar las bombas antes que sean detonadas para que no haya un daño mayor, al llegar aquí decide, bueno, hay un peligro real, estamos viendo que la bomba está ahí, pero nosotros vamos a sentarnos en la acera del frente a esperar a ver qué pasa, si la bomba explota, si no, y ver cómo termina el asunto. Bueno, con toda certeza nosotros criticaríamos esta actuación, ya que esos agentes son los encargados de neutralizar el explosivo antes que haga un daño mayor. Bueno, a veces nosotros terminamos actuando como este inusual equipo de élite de los SWAT. Si nos sentamos, sabemos que ahí está el hermano que está pecando, sabemos que eso es una bomba de tiempo, sabemos que puede dañarle a él y a la iglesia, pero nosotros decimos, vamos a sentarnos en la acera de frente a esperar a ver qué pasa, si esto explota y cómo explota. Hermanos, nosotros somos la primera línea de batalla contra el pecado del hermano. Si tu hermano peca, ve tú y repréndele. Dios te dio esa responsabilidad. Tú eres el escuadrón élite encargado de ir primero y de desactivar el pecado del hermano antes que esto tenga mayores implicaciones. Y hermano, yo no puedo decir cuán importante es que nosotros asumamos esta responsabilidad. Si es que nosotros queremos que nuestra iglesia sea una iglesia saludable. Nosotros tenemos más de 300 personas aquí todos los domingos. Tenemos 4 pastores, de los cuales 3 trabajan a medio tiempo o a menos de medio tiempo. ¿De verdad ustedes creen que si todos los problemas de la iglesia quedan en manos de 4 hombres que tienen su tiempo limitado, esta va a llegar a ser una iglesia saludable? Definitivamente no, definitivamente no. Por eso Cristo enfatiza que este es un deber que tenemos cada uno de nosotros. Si tu hermano peca, ve y repréndele. Ve y repréndele. Ahora, ¿cómo debe ser esa reprensión? Esa reprensión debe ser en privado, ya lo dijimos.
No hay necesidad de involucrar a otros en esta primera fase. No chismee del asunto con otra persona. No pida a otros que oren por el asunto. No es necesario. Simplemente vaya de forma discreta, hable con su hermano, con él en privado. ¿Y cuál es el objetivo de esa conversación? El texto dice, ve y repréndele. Repréndele. En griego, el término reprenderle significa simplemente poner algo al descubierto y no implica necesariamente un regaño o reprimenda, como pudiera la palabra en español reprensión darnos. No se trata de un regaño o reprimenda. Algunas versiones lo traducen como si tu hermano peca, háblale o muéstrale o explícale o amonéstale. Según John MacArthur, la frase significa revelar todo lo que se sabe acerca de su pecado para que el hermano se dé cuenta que su ofensa es conocida. Usted no va en tono de juicio a decirle, parece mentira que tú hayas hecho tal cosa. Nunca pensé que serías capaz de hacer una cosa semejante. No, usted simplemente va a mostrarle, a explicarle, a tratar de poner luz en la mente del hermano. Existe la posibilidad de que un hermano, aún siendo creyente genuino, peque y ni siquiera sea consciente de que ha pecado. Y nuestra responsabilidad a veces es traer luz en el asunto, una luz que quizás el hermano no tenía. Y es posible, hermano, que esto pase, que el hermano peque y no se dé cuenta, y aún a veces que pase mucho tiempo sin que se dé cuenta de lo que ha hecho. Recuerden el caso de David. David estuvo más de un año fresco como una lechuga después de todo lo que había hecho, que no era poco. Ahora, ¿ustedes recuerdan el caso de Natán? ¿Cómo vino Natán a amonestar a David? Él no entró en el palacio diciéndole, mira, vengo a decirte que tú eres un adúltero, un asesino, un mentiroso. No sé cómo has hecho esto, qué vergüenza. Y eso que dicen que tú eres un hombre conforme al corazón de Dios. No, esa no fue la actitud de Natán. Natán vino y le dijo, mira, ven acá que te voy a hacer una historia. Te voy a contar una historia. Habían dos hombres, uno tenía muchas ovejas, vacas, tenía de todo, y había uno que tenía una sola ovejita, que la había criado ahí, casi la tenía como una hija. Pero cuando este hombre necesitó matar una oveja para hacer una fiesta o para hacer una comida a alguien que venía, en vez de tomar de lo que le sobraba, tomó la ovejita del pobre individuo que tenía solamente una. Entonces dice el texto que David se airó y dijo, ese hombre es digno de muerte. Y Natán le dijo, bueno, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Eso es lo que significa, hermanos, amonestar a alguien. Rescatarlo de su error, traerle luz. No necesariamente hay que ir con un tono de acusativo, no hay que ir con un tono de regaño, no hay que ir a apabullar a la persona. Es simplemente hacer que la persona vea el error que cometió. Ahora, si este primer paso de disciplina resulta en arrepentimiento, como en el caso de David, entonces este será el fin del proceso. Cristo dice, si eso pasa, has ganado a tu hermano, usted no debe hacer nada más. Obviamente, dependiendo de la naturaleza del pecado, debemos alentar a la persona a dar frutos de arrepentimiento. No importa cuánto llore una persona, cuánto diga lo siento, si sigue haciendo lo mismo a la próxima semana, evidentemente no se ha arrepentido. Y también hay que animar a la persona si dañó a alguien a ir y restaurar, porque hay principios en la Biblia de restauración. Pero si la persona pide perdón, se arrepiente y da frutos, el tema terminó ahí, no hay que seguir adelante en ningún sentido. Ahora, ¿qué pasa si la persona no se arrepiente? ¿O qué pasa si la persona dice, mira, lo siento, pero no estoy de acuerdo contigo, yo no veo las cosas como tú? O si simplemente trata de ocultar el asunto. Bueno, ahí vamos al segundo paso, que es el paso de la involucración de testigos. La involucración de testigos. El Señor dice, si tu hermano no te oye, al amonestarle en privado, si te oye, has ganado a tu hermano, pero si no te oye, toma aún contigo uno o dos testigos para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Déjenme ver si puse el texto. Exactamente, ahí está. Diferentes motivos pueden llevarnos a este segundo paso, hermano. El hermano amonestado puede negar su culpa o puede continuar deliberadamente pecando y decirle, no me importa lo que tú crees. O puede tratar de ocultar lo que ha hecho. O puede simplemente entrar en un debate con usted. No, hermano, no se descubre. A veces uno oye una historia de una parte y dice, tiene razón. Pero luego viene la contraparte y hace su versión de los hechos y dice, no, espérate, las cosas no son como nos imaginábamos. Entonces hay que oír ambas partes. El hecho de involucrar a varios testigos nos ayuda
a proteger a esa persona que quizás está siendo acusada de manera incorrecta. Y en tercer lugar, esta involucración de testigos también es una advertencia y un anuncio de antemano a este hermano de que existe un compromiso sólido de usar todos los medios disponibles para hacerlo volver de su pecado. Es una manera de decirle al hermano, mira, si tú no te arrepientes, esto va a escalar a un aspecto, de una manera pública. Esto va a llegar a ser un asunto público. Es una forma de decirle, reacciona o el tema llegará a hacerse un caso público. Quizás alguien pregunte, bueno, pastor, pero ¿es el temor a la vergüenza que puede traernos una amonestación pública una buena motivación para no pecar? ¿Es una motivación legítima no pecar por temor a la vergüenza pública que puede traernos un asunto? Bueno, esa no debería ser nuestra motivación principal para vivir en santidad. Por supuesto que la motivación principal es la gloria de Dios, es el amor por Cristo, pero aún así, hermanos, el temor a la vergüenza pública que acarrea la disciplina no es una motivación ilegítima para buscar la santidad a la luz de lo que enseña la Biblia. Miren 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 20. Alguien que lo lea, por favor. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. ¿Y para qué? Para que los demás también teman. Según Pablo, la disciplina pública tiene un impacto profiláctico en la congregación al infundir temor en aquellos que están mirando desde afuera. Así que el temor no es una motivación ilegítima. Debe llenarnos, hermanos, de un profundo temor que siendo creyentes y diciendo que amamos a Dios, nosotros terminemos siendo una deshonra pública para el Evangelio y para la gloria de Dios. Eso debe llenarnos de temor. Y es una motivación legítima. Temer, terminar en una situación así, lo cual debe guiarnos a la santidad. No es inapropiado. Ahora, frecuentemente, cuando una persona es confrontada con varios testigos y todos están de acuerdo, y la persona enfrenta y oye varias gente diciéndole lo mismo, generalmente si se trata de un creyente, va a escuchar la voz de esos testigos y va a cambiar de rumbo. Si la situación es así, el asunto también se resolvió. Y no hace falta sacar el tema o abundar o ampliar el círculo en el cual se está tratando el pecado. Con la participación de esos testigos, el asunto se resolvió, la persona se arrepintió. El tema puede quedarse ahí, puede quedarse en privado o en semiprivado. Ya no hay solo una persona, hay varias. Ahora déjenme hacer una aclaración aquí. Y es que no siempre el pecado va a poder manejarse en privado en medio de un proceso así. Y esto por varias razones. Por un lado, a veces porque el mismo pecado en sí será público. Entonces, si un pecado es público, eso puede impedir que lo manejemos en privado. Por ejemplo, nosotros vemos a Pablo amonestando a Pedro delante de todos por su hipocresía en Gálatas capítulo 2 versículo 14. Pedro estaba jugando el jueguito de que si venían los judíos, él se portaba como judío, si venían los gentiles, él se portaba como gentiles, y esa hipocresía había llegado al punto de que estaba confundiendo incluso a un individuo como Bernabé. Estaba siendo arrastrado en esa hipocresía. Y Pablo dice en Gálatas 2:14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Se hizo necesaria una amonestación pública para Pedro en aquel contexto. Así que si el pecado es público, probablemente no va a poder manejarse de manera privada. Pero en ocasiones también, aun siendo el pecado privado, podría no ser posible manejarlo con discreción por las consecuencias naturales del pecado. Imaginemos este caso. Imaginemos que dos jóvenes de la iglesia tienen relaciones íntimas antes de casarse. Están noviando y tienen relaciones íntimas antes de casarse. Por extraño que esto pueda parecer, hermano, la Biblia enseña que eso es pecado. En nuestra generación eso es como, ¿qué tú estás diciendo? Pero eso es lo que la Biblia enseña. Que las relaciones íntimas son para el matrimonio y no para otro ambiente. Pero esta pareja de jóvenes cae en fornicación, sin embargo, son creyentes, aceptan su pecado honestamente, buscan ayuda, vienen a los pastores, toman medidas para que esto no vuelva a pasar. Pregunto, ¿podría un asunto así manejarse en privado si ha habido un arrepentimiento genuino sin tener que llevar el caso a la iglesia? ¿Sí o no?
Por supuesto que sí, podrías sin ningún problema, sin necesidad de que esto vaya a escalar a un ambiente público. Pero a veces nuestros pecados tienen consecuencias. Ahora imaginemos que en ese mismo caso la joven sale embarazada. ¿Podremos manejar en privado algo así, hermano? Ya es imposible una cosa así manejarlo en privado, porque ya las consecuencias naturales del pecado lo imposibilitan. Así que no siempre que querramos dejar un asunto en privado va a poder ser, porque a veces el pecado mismo nos lleva en otra dirección. Ahora, ¿qué sucede? Si una persona fuimos en privado, no reaccionó, fuimos con 2 testigos, no reaccionó, ¿qué sucede si no escucha a los testigos? Bueno, lamentablemente debemos ir al tercer paso, que es el paso de la reprensión pública. La reprensión pública. Dice Cristo, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia. Hacer público el pecado de alguien. Quizás en este punto alguien diga, bueno, pero hay que llegar tan lejos como eso, publicar el pecado de una persona. Dice en cuanto a esto John MacArthur, y voy a leer. Desde una perspectiva pragmática, es fácil encontrar unas cuantas razones por las cuales no seguir este mandamiento. Es severo, la gente se va a ofender, es avergonzante para la persona que está siendo disciplinada, deshonrará la imagen pública de la iglesia. ¿Qué pasará si la persona que está siendo disciplinada demanda a la iglesia? Además, la dura realidad del proceso de disciplina puede alejar a los incrédulos. El pecado de la gente se trata más efectivamente con discreción fuera del foco público de atención. Pero, continúa diciendo, ante todos estos argumentos pragmáticos se encuentra una poderosa razón por la cual la iglesia no debe darse el lujo de ignorar este importante paso de disciplina. Y es que Cristo lo ordenó. Este simple hecho significa, por lo tanto, que es requerido de todos aquellos que desean honrarlos como Señor. Hermanos, Cristo es el Señor de la iglesia. Puede parecernos inapropiado, puede parecernos innecesario, pero Cristo dice que si una persona no oye a un individuo en privado, no lo oye cuando hay testigos, el pecado de esa persona debe ser hecho público en el contexto de la iglesia. Y por más objeciones que querramos poner a esto, esa es la orden de Cristo. Ahora, esa orden no está dada con el objetivo de desprestigiar al hermano, sino más bien con el objetivo de que toda la iglesia pueda involucrarse en el rescate de ese hermano extraviado. Recuerden lo que vimos la semana pasada, que es el contexto inmediato de nuestro texto de Mateo 18, y decíamos que en esta ocasión el contexto del pasaje de Mateo 18, lo que tenemos ahí es la parábola de la oveja perdida y del pastor que deja las 99 ovejas para salir a buscar una que se extravió. Y aunque la Biblia tiene divisiones en el verso 15, si usted tiene una Biblia Reina Valera, hay un bloque ahí dividido, lo cierto es que en el texto original esas divisiones no estaban. Y a veces algunas de estas divisiones son un poco desafortunadas. Porque en este caso debemos entender que el verso 15 es la conclusión de lo que se ha dicho anteriormente. Noten los versos desde el 13 hasta el 15. Dice, si acontece que él encuentra, es la oveja perdida, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, esa es la conclusión. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelos estando tú y él solo. Sí. Ajá. Definitivamente, es como ya lo vimos, es en la iglesia. Es en la iglesia. Si, este tipo de cosas no se puede hacer cuando una persona no pertenece a una lista, no está dentro de una lista de miembros, no tiene un compromiso con nosotros. No puedo hacer eso con los hermanos que se reúnen de la allá en la otra iglesia, es otra iglesia. O una persona que viene de visita y no se compromete con la iglesia, definitivamente, y es muy buena anotación. Ahora, el Señor está presentando en este texto como un pastor que no quiere que sus ovejas se pierdan. Y como un padre de familia que no quiere que se pierda uno de esos pequeñitos. Y el padre de familia no quiere que se pierda uno de los pequeños, por tanto,
nosotros, que somos los hermanos de ese pequeño, debemos salir a buscarlo. Debemos ir en busca de ese hermano pequeño que se ha extraviado. Imagínense por un momento una familia compuesta, una familia imaginaria, compuesta por papá, mamá y 5 hijos. Esta familia tiene de costumbre sentarse a la mesa todas las noches a las 7 y en la mesa están mamá, papá y los 5 hijos. Pero una tarde cuando se sientan a la mesa a comer a las 7, sucede que falta el hijo menor, Alejandrito. Y el papá pregunta, ¿y dónde está Alejandrito? Los hermanos responden, bueno, Alejandrito se fue a pasear por el bosque desde por la mañana y como él es tan complicado y no le gusta que le pregunten en qué anda, pues lo dejamos que se fuera en el bosque y no lo hemos visto más. Y el papá dice, qué bien, claro, bueno, no importa, si se pierde, todavía me quedan 4 más. Bueno, obviamente es una ilustración ridícula, pero déjeme decirle, a veces en la iglesia actuamos de esta manera. A veces está el hermano extraviado, nadie sabe lo que pasó con el hermano, nadie sabe dónde anda y a nadie le importa tampoco. Y nos desentendemos de ese pequeñito que anda extraviado. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Yo no quiero que ninguno de estos se pierda. Por tanto, salgan a buscarlo. Salgan a buscarlo. Sí. Que cuando una iglesia dice, no vamos a exponerlo públicamente, para que no se desanime, pensando que habrá otro un influjo por ahí que lo va a hacer traer, no es lo que pasa. Claro. Lo que pasa es que la persona sigue en su pecado y sigue descarriada. Definitivamente. A menos que la iglesia, los pastores o la iglesia lo exponga, no va a volver, va a seguir en su estado. Este es el mecanismo que Dios ha establecido. Sí, mi hermano. La oveja que no quiere el Señor que se pierda es el ofendido, porque al final de esta porción sí dice, no, el ofendido, la persona que ofende. exacto, ya que podemos ver una aparente contradicción, pero bueno, todo el contexto está hablando de que él no quiere, que hay una rivalidad, de quién entra el mayor, entonces hay una rivalidad, entonces esa rivalidad puede hacer el tropiezo, si él no quiere que ninguno vea se pierda, ya viene ahorita la parábola. La pregunta es esa. Podríamos decir que la ofendida podría ser la oveja y el deber de la iglesia es expulsar a esa persona que está haciendo de tropiezo esa oveja. Cuando tú dices la ofendida, tú dices la persona que ha causado la ofensa. El texto, sí, porque hay una persona que fue ofendida. Ya tú no peca contra ti. Exacto. De frente. Ahora, esa persona que fue ofendida, primeramente, pudiéramos decir, en este contexto más general, que es la oveja. No, lo que yo entiendo es al revés. Lo que yo entiendo es que la persona que causó la ofensa y que por tanto está extraviada, porque la persona ofendida no está extraviada. Sí, claro, pero no está extraviada y todo el pasaje va enfocado a ayudar a esa persona que pecó, al que pecó que no ha dado evidencia de arrepentimiento. Es como lo veo en su contexto, precisamente en ese contexto. Ahora, hermano, volviendo a donde estábamos, por mucho que los evangélicos modernos quieran oponerse a esta idea, promoviendo el derecho que tienen las personas a su privacidad, que sus errores no sean publicados, lo cierto es que Cristo, no solo aquí en Mateo 18, sino en todo el Nuevo Testamento establece que la iglesia, cuando la disciplina privada y semiprivada fracasa, debe involucrarse de manera pública. Debe involucrarse de manera pública. Algunos textos muy rápidos, hermano, donde se ve esto con claridad. Y vamos a leerlo con mucha rapidez. Alguien que lo lea, por favor. Segunda Tesalonicenses 3, 14 al 15. Es para que se avergüence. Y este es un caso interesante, hermano. En el contexto, esto está hablando de alguien que simplemente no quería trabajar. Está hablando de la vagancia. Si la vagancia puede llegar a ser disciplinada en la iglesia. Sí. Y esto habla acerca de cómo debe ser nuestro trato con la persona que persiste en el pecado.
pecado. Ujú. Y ciertamente cuando algún hermano está en este proceso de disciplina pública, nuestra conducta delante de él no debe ser de fiesta, alegría, no, debe ser una conducta para que ese hermano entienda su pecado. Sí, definitivamente dice, no os juntéis con él para que se avergüence y no lo tengáis por enemigo. No es alguien que estaba excomulgado, es alguien que pertenecía a la membresía de la iglesia, pero el trato con esa persona no puede ser igual. ¿Por qué? Porque la persona está diciendo, yo soy creyente, pero está viviendo como un inconverso. Entonces está en lo que podríamos llamar una probatoria. Estamos dando la oportunidad para ver si de verdad tú eres creyente. Pero no podemos tener un trato contigo de la misma manera. Simplemente hay que demostrar que tu conducta nos afecta como cuerpo de Cristo y queremos que tú te arrepientas y cambies de actitud. Otro pasaje, hermanos, que enseña también es 2 Corintios 2, 5 al 8. Dice, si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino de cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le baste a tal persona la reprensión hecha por mucho. Así que por el contrario, vosotros más bien debíais perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Esta persona había recibido una reprensión hecha por muchos. Si no había sido una reprensión privada o semiprivada, sino hecha por muchos. Tan fuerte que Pablo tiene que decir, miren, ya, ahora ocúpense en restaurarle, ya no le amonesten más. Ya no le amonesten más. Bien, hermanos, ¿qué pasa si pasamos por estos 3 pasos y tampoco resolvemos? Bueno, debemos entonces llegar al paso número 4, al lamentable momento de la excomunión. Mateo 18, 17 dice, si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Cuando hablamos de alguien gentil y publicano, a veces nos imaginamos que lo que Cristo está diciendo aquí es que debemos manifestar ese desprecio y esa falta de compasión que tenían los fariseos para con los gentiles y publicanos. Pero hermanos, si esto hubiera sido dicho por los fariseos, estaría bien que lo entendiéramos así, pero no fue dicho por los fariseos, fue dicho por Cristo. Y si algo recordamos de Cristo es precisamente que fue llamado amigo de publicanos y de pecadores. Es decir, esa antipatía que había en el ambiente judío hacia estas personas no era la que había en Cristo. Cuando hablamos de gentil y publicano, estos términos deben ser entendidos aquí como referencia a personas ajenas al pueblo de Dios. Los gentiles, aunque estuvieran físicamente en Israel o geográficamente en Israel, no eran de origen judío. Y los publicanos, aunque algunos sí eran de origen judío, no se contaban con el pueblo. ¿Por qué? Porque habían traicionado a la patria. Se habían convertido en mercenarios en favor del ejército del imperio opresor, recolectando impuestos para dárselo a una nación enemiga. Así que un gentil y un publicano en la mente judía significaban simplemente alguien que estaba fuera del pueblo, alguien que estaba del otro lado de la verja. Y es precisamente esa la intención de Jesús al decir que alguien que manifiesta una pecaminosidad impenitente y no arrepentida debe ser tenido por gentil y publicano. Es decir, debe ser tenido como alguien que está fuera, que está del otro lado. De ahí que los teólogos llaman a esto la excomunión. Es el acto de sacar a alguien de la comunión, precisamente de ponerlo fuera. Cuando excomulgamos a alguien, lo que estamos diciendo es que esa persona ya no pertenece más al cuerpo local de creyente. Y no pertenece más al cuerpo local de creyente no porque se mudó a otro lugar, no porque dejó de asistir, sino porque hemos llegado a la conclusión de que no pertenece al pueblo de Dios. Por tanto, no es creyente y no tiene derecho a tener más esa común unión con el resto del cuerpo. Ahora aquí, hermanos, nosotros nos distinguimos claramente de los testigos de Jehová, porque nosotros no nos enemistamos con las personas a las cuales excomulgamos. Y esto es importante. Cuando nosotros hacemos un acto de excomunión, un lamentable acto de excomunión, la iglesia nunca deberá tratar con hostilidad, desprecio ni rencor a una persona excomulgada. Lo único que hacemos con el miembro excomulgado es decirle,
tú no eres parte de nuestro pueblo. Pero debemos tratarle con amor y debemos orar por él, a menos que su conducta requiera otra cosa. Y digo esto porque sé que ha habido casos también donde una persona excomulgada puede tornarse violenta o puede tornarse hostil. Y ha habido casos donde alguien excomulgado en otras iglesias ha habido que decirle, mira, esta persona no puede venir más al local de reunión porque se ha tornado incontrolable. Pero fuera de ahí, hermanos, como diría alguien, lo que estamos declarando simplemente es que esa persona es un incrédulo. Y los incrédulos no son nuestros enemigos, son nuestro campo misionero. Y los incrédulos no son nuestros enemigos, son nuestro campo misionero. Así que no debemos enfocar los cañones hacia alguien excomulgado. Simplemente debemos amarle y predicarle el evangelio como cualquier otro inconverso. ¿Habla la Biblia de excomunión? Bueno, la palabra excomunión no aparece en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el concepto sí. Vamos a leer algunos textos muy brevemente que nos enseña esto. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, apártalo, aléjalo. Romanos 16, 17. Alguien que lo lea, por favor. No ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Que os apartéis de estas personas. Apartar a alguien significa que alguna vez estuvo junto. Solo podemos apartar lo que antes estuvo cerca. Otro texto también, 1 Corintios 5:13, para que conozcan el contexto, es el caso de aquel joven que se estaba acostando con la esposa de su padre y que Pablo amonesta a los corintios y le dice, ustedes debieron haberlo juzgado, no deben estar envanecidos, deben hacer algo. Y noten qué es lo que le dice Pablo que deben hacer. Quitad a ese perverso de entre vosotros. La palabra que les ordena ahí es quitar de entre o sacar. Es precisamente eso lo que implica la excomunión, es sacar de entre el cuerpo. De hecho, este es un texto que es traducido por versiones como la Biblia de las Américas como expulsad a ese malvado de entre vosotros. Así que, hermano, ¿cuál es el proceso establecido por Cristo aquí para la disciplina? 4 pasos: la amonestación privada, la involucración de testigos, la reprensión pública, la excomunión. Brevemente, en los 5 minutos que me quedan, ¿cuál es la autoridad que tenemos para la disciplina? Y ya con esto casi termino. Alguien pudiera preguntar, ¿pero con qué autoridad puedo yo hacer esto? Me meto en la vida de un hermano, le digo que está haciendo mal, no me hace caso, busco 2 testigos, después lo llevo y hago público su pecado y después lo excomulgamos de la iglesia y decimos, ya tú no eres creyente. ¿Con qué autoridad hacemos esto? Yo no soy el Papa, yo no soy obispo, yo no soy apóstol. ¿Con qué autoridad hacemos esto? Exactamente, volvamos de nuevo a nuestro texto en Mateo 18, 17 al 20. Alguien que lo lea, hermano, en voz alta rápidamente. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, denle por gentil y por publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de alguna cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Estos versos son el clímax absoluto de este texto. Básicamente está diciendo aquí que cuando una iglesia ejerce disciplina siguiendo este proceso escritural, el Padre en el cielo actúa juntamente con ella aquí en la tierra. Y esto es una verdad gloriosa, mis hermanos, tan gloriosa que debe estremecernos lo que Cristo está diciendo aquí. Es tanto así que Cristo dice en el verso 18, de cierto os digo, es de esas pocas veces donde Cristo dice, de cierto os digo, es decir, esto que voy a decir es una verdad. Cristo no miente, no necesita hacer esto, pero quiere confirmar que esto que va a decir es real, es innegable. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Los términos atar y desatar no son comunes para nosotros, pero sí eran frecuentes en la fraseología legal judía de la época. Cierto autor dice lo siguiente:
Algunos estudiosos bíblicos hablan acerca de atar y desatar como una actividad judicial rabínica. Por ejemplo, el rabino decidía cuándo aplicar la ley a una persona en particular y bajo qué circunstancias. En este sentido, el rabino ataba o desataba al individuo a esa ley, y de eso podía depender la culpabilidad o la absolución del individuo. John MacArthur, que también habla de estos términos, atar y desatar, como parte del sistema judicial de Israel, dice: la suma de todo esto significa que cualquier cuerpo de creyentes debidamente constituido, actuando de acuerdo con la palabra de Dios, tiene la autoridad de declarar si alguien es perdonado o no perdonado. La autoridad de la iglesia no es determinar estas cosas, sino declarar el juicio del cielo basado en los principios de la palabra. Cuando hacen tales juicios sobre la base de la palabra de Dios, pueden estar seguros de que el cielo está de acuerdo. Y continúa diciendo: en otras palabras, todo lo que atan o desatan en la tierra ya está atado o desatado en el cielo. Cuando la iglesia dice que la persona que no se arrepiente está atada al pecado, la iglesia dice lo que Dios dice acerca de esa persona. Cuando la iglesia reconoce que una persona está arrepentida, ha sido liberada de ese pecado, Dios está de acuerdo. En este sentido, mis hermanos, lo que básicamente el pasaje está diciendo es, y aunque parece ser un pasaje oscuro a primera vista, en realidad no es tan oscuro, lo que está diciendo es que cuando nosotros como iglesia llevamos a cabo un proceso de disciplina, siguiendo estos principios de las Escrituras, Dios en el cielo actúa juntamente con nosotros. Tenemos su autoridad para hacer eso. Y el resto del pasaje apoya esto que está diciendo. Noten los versos 19 al 20. Y otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo. Nosotros nos encanta usar este texto para decir que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo para orar por un asunto, Dios nos lo va a hacer, y que donde hay dos o tres reunidos en un culto, ahí está Dios. Y esto último puede ser verdad, pero no es de lo que está hablando el pasaje. A veces nos saltamos frases importantes a la hora de leer un texto. Y noten cómo empieza el verso 19. Cristo dice: otra vez os digo. Es decir, ¿de qué está hablando Cristo? Está hablando otra vez de lo mismo. Es decir, estoy diciendo lo mismo que dije anteriormente, pero con otras palabras. Otra vez os digo. ¿Qué significa? Significa que Jesús está volviendo a hablar exactamente de lo mismo. Donde hay dos de vosotros y se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, ¿por qué dos? Bueno, porque los dos de arriba son el número mínimo para poder declarar que una persona es pecadora. Y la palabra ponerse de acuerdo ahí es sinfonía, de donde viene sinfonía, es decir, hablar la misma cosa. Si al menos dos personas en el contexto de una iglesia dicen: este individuo ha pecado, lo podemos testificar, no se arrepiente y por tanto es un no creyente, está dando evidencia de un no creyente, eso, hermanos, estará de acuerdo con lo que el Padre piensa en el cielo. ¿Y por qué? Lo dice el verso 20. ¿Por qué? Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo. Es decir, esa es la causa, esa es la razón. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Donde hay personas llevando a cabo este proceso tal y como se ha dicho desde el principio, ahí está el Padre actuando y dando autoridad. ¿De qué trata todo esto, hermano? Trata de que cuando una iglesia sigue un proceso disciplinario, como enseña Cristo en este texto, Dios está en medio de ella respaldando tal proceso. Hermano, excomulgar a una persona siguiendo un proceso bíblico no es una cosa trivial. No es una cosa trivial. Por eso tampoco es algo que se hace a la ligera, sino después de mucha paciencia, después de una y otra amonestación, como enseña las Escrituras. Pero es algo que está respaldado por la autoridad de Dios en el cielo. Hermano, se nos fue el tiempo. Yo le respondo la pregunta en privado porque ya estamos pasados. Hemos visto, hermano, este es el bosquejo, el lugar de la disciplina, el propósito de la disciplina, el agente de la disciplina, la ocasión de la disciplina, el proceso de la disciplina y la autoridad de la disciplina. Hermano, Dios en su misericordia nos libre de tener que usar este instrumento de la disciplina con frecuencia en nuestra iglesia. Pero si en su voluntad debemos hacer uso de ella, Él nos ayude a hacerlo desde una perspectiva escritural y bíblica. Porque no nos ha sido dada por gusto, hermano, nos ha sido dada porque la vamos a necesitar en algún momento. Dios nos ayuda a usarla bíblicamente.
Vamos a orar. Padre, reconocemos tu sabiduría en todas las cosas y reconocemos que tú eres un Dios que no nos has dejado a ciegas, aún en temas tan lamentables y tristes como el tema de lidiar con el pecado. Tú nos has dado recursos, herramientas, información. Gracias por tu palabra, gracias porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Padre, te pedimos que tú continúes preservando a nuestra iglesia, que tú nos libres, Señor, de tener que involucrarnos en casos como estos, en casos difíciles que terminen en disciplina, en excomunión. Ayúdanos más bien a asumir nuestra responsabilidad con nuestro hermano, a llevar a cabo la labor de la amonestación y hacerlo con diligencia para evitar que los pecados escalen a un nivel donde luego sean, que ya no tengan marcha atrás, Señor. Pedimos estas cosas, que tú nos las regales en tu gracia y que tú nos asistas con tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén.